Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como parte de los festejos patrios de este aniversario más del movimiento de independencia en nuestro país, aquí en México, el gobierno de la República realizó unas cápsulas históricas que las estuvieron compartiendo el día de ayer en televisión nacional y que creo importante recuperarlas, y eso es lo que les voy a presentar el día de hoy. La verdad es que están muy interesantes. Y bueno, al final también el grito de independencia del señor presidente de la República. Pero antes estas cápsulas, recuerden ustedes que este canal de YouTube, Soy el Profe Juanjo, tiene un énfasis netamente educativo, fuera de todo asunto político electoral. Nosotros como profesionales de la educación nos enfocamos en temas relacionados con la educación, política pública educativa, reformas, leyes, cursos, consejos técnicos escolares, diplomados, conferencias y todo lo relacionado al ámbito educativo. Entonces, estas cápsulas informativas me parecen muy importantes porque retoman esta parte histórica de lo que somos como mexicanos, como nación independiente de la corona española, y que podemos utilizar en clase. Entonces, pues los animo primero para que lo vean, para que ustedes conozcan, porque entrevistaron a los historiadores, no únicamente más famosos, sino también aquellos historiadores que durante mucho tiempo han alzado la voz para exponer y para explicar estos sucesos históricos que han estado pasando con nuestro país. Entonces, pues la verdad es que es gente de mucha reputación, historiadores mexicanos, y que, bueno, pues nos comparten toda esta información. Está muy interesante, o será tal vez que a mí me encanta la historia, pero bueno, pues la verdad es que se los comparto. Vean el video completo. Esta es una producción que realizó el gobierno de la República, la actual administración federal, y lo único que está haciendo un servidor solamente es editar este video, cortar y ubicar cada uno de estos clips de video, y es lo que les voy a estar presentando. Entonces, pues la verdad, utilícenlo en el aula, en el nivel en donde ustedes trabajen, o compártanlo en la reunión con los compañeros maestros, con los colegas. Es importante que todos, como profesores, como ciudadanos, pues vayamos adentrándonos cada vez más en la historia de nuestro querido México, y más en este mes patrio. Estamos todavía de fiesta. Ayer espero que les haya ido muy bien en estas celebraciones del grito de la independencia de México. Y bueno, pues también los invito para que se suscriban a este canal, Soy el Profe Juanjo, a mi segundo canal, Viajando con Juanjo, para que le den like a los videos y también los compartan con sus conocidos, con los compañeros maestros, directores, supervisores, a todo aquel que le interese este ámbito educativo, todas estas tareas educativas. Y bueno, pues también con su familia, con todos sus contactos. Y pues yo los dejo para que ustedes estén observando estas cápsulas históricas del gobierno de la República. Cuando escuchamos esto, Saraí, pues también pensamos en nuevamente Alexander von Humboldt. Cuando él visitó la mina de la Valenciana, que era la más importante generadora de plata en esa época, decía que los indios llevaban 100 kilos en su espalda y subían escalones, más de 100 escalones de esta altura, que esto no era posible y que no debía de ser así. Con lo que acabamos de escuchar es muy fácil tener claro que dichos indígenas estaban desprotegidos de toda ley y que los agravios, la injusticia y la opresión eran mayores a los sufridos por el resto de la población. Escuchamos ahora los comentarios del doctor Lorenzo Meyer, quien nos habla de la importancia que tenía esa zona central del país, en especial el Bajío, no solo para la economía de la Nueva España, también para el desarrollo de la revolución industrial que se vivía en Europa. Era tal la importancia del Bajío en la producción de plata para hacer posible la revolución industrial. La parte científica de la revolución industrial es otra cosa, esa se hace en Europa, pero en el caso del medio que se usaba para el intercambio de entre Europa y Asia era la plata. Y esa plata en buena medida venía del Bajío, y el Bajío era un hervidero de
acciones económicas, ideas, una mezcla de clases y de razas que no se daba en otras partes del país. Y ahí la dinámica es completamente diferente de otras regiones del país que estaban más adormecidas, llamémosle así. Entonces, antiguas formas de ser, antiguas estructuras de control, de ideas, de costumbres, se vienen abajo. Sí es posible conocer lo que, según los testigos, se manifestó esa noche. Existen diversas versiones sobre lo que el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, proclamó la madrugada del 16 de septiembre. Según el español Manuel Abad y Queipo, quien fue obispo de Michoacán, dijo: Viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Según un testigo, las palabras de Hidalgo fueron: No existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Fray Diego de Bringas, en un sermón predicado en Guanajuato el 7 de diciembre de 1810, señaló que el padre de la patria exclamó: La patria nos llama a su defensa. ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Y mueran los gachupines! Según Juan Aldama, quien fue un insurgente que participó la noche del grito, dijo: ¡Viva Fernando VII! ¡Viva América! ¡Viva la religión! ¡Y muera el mal gobierno! Finalmente, Servando Teresa de Mier afirmó en 1813 que lo que gritó el cura Hidalgo fue: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! Bueno, ahí tenemos el registro de cómo fue recordado ese momento por distintas personas, Araí. Pero fíjate, esto nos ayuda a entender un poco cuáles eran los motivos que buscaba este movimiento independentista, porque hubo otros antes del movimiento del cura Hidalgo. Lo importante es saber cuáles son los móviles que se perseguían. Más allá de lo que dijo Hidalgo, ¿se han preguntado alguna vez qué buscaban los líderes del movimiento de la independencia? Tal vez la manera más sencilla de saber y entender qué querían los líderes de este movimiento está en el ideario político. Para eso será necesario que vayamos a los documentos de la época. Menos de un mes después del levantamiento armado, el cura Miguel Hidalgo, en una proclama, define claramente la libertad política a la que quería aspirar. La libertad política de que os hablamos es aquella que consiste en que cada individuo sea el único dueño del trabajo de sus manos y el que deba lograr lo que lícitamente adquiera para asistir a las necesidades temporales de su casa y familia. La misma que hace que sus bienes estén seguros de las rapaces manos de los déspotas que hasta ahora os han oprimido, esquimándonos hasta la misma sustancia, con gravámenes, usuras y gabelas continuadas. Poco tiempo después, Hidalgo daría a conocer un primer decreto en el que suprime la esclavitud y los tributos. Prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas que luego, inmediatamente que llegue a su noticia, los pongan en libertad, por así exigirlo la humanidad y dictarlo la misericordia. Queda totalmente abolida la paga de tributos para todo género de castas. El Palacio Nacional es un edificio emblemático de México. Ha sido escenario de diversos acontecimientos que han marcado el rumbo del país desde la conquista misma hasta nuestros días. Donde hoy se ubica Palacio Nacional, estaban las Casas Viejas o Palacio de Moctezuma Xocoyotzin. Realizada la conquista por los españoles, en 1522 dio inicio la construcción del edificio que hoy conocemos como Palacio Nacional y que fue en un primer momento la residencia de Hernán Cortés y posteriormente de los virreyes de la Nueva España. Tras consumarse la independencia, fue sede de los tres poderes de la Unión durante la mayor parte del siglo XIX.
Dicho inmueble fue también residencia oficial de la mayoría de los mandatarios del México independiente hasta 1884. El presidente Porfirio Díaz decide trasladarse al castillo de Chapultepec, por lo que el emblemático Alcázar se convirtió en la residencia oficial de los presidentes de la República hasta 1934. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas cambia su lugar de residencia como primer mandatario a un rancho inmediato al bosque de Chapultepec, al cual denominaban La Hormiga, y que después sería conocido como Los Pinos. Así, los presidentes de la República de nuestro país, durante los 209 años como nación independiente, han tenido su residencia oficial en 3 lugares principalmente: Palacio Nacional, entre 1822 y 1884, Castillo de Chapultepec, de 1884 hasta 1934, y Los Pinos, de 1934 hasta el año 2018, regresando este 2019 la residencia oficial del Ejecutivo a su primera sede, Palacio Nacional. Que nos enseñan desde libros de texto y que hace 209 años iniciaron la gesta de independencia. Ignacio Allende nació en San Miguel, el Grande, el 21 de enero de 1769. Miembro de distinguida familia, en su juventud se caracterizó por su valentía y arrojo, cualidades que lo llevaron a elegir la vocación militar. Durante su trayectoria castrense, Allende descubrió las desigualdades sociales imperantes en la Nueva España, hechos que lo motivaron a convertirse en uno de los principales promotores de la conspiración de Querétaro. Allende asumió el mando militar del movimiento insurgente después de la derrota del Puente de Calderón. Sin embargo, fue hecho prisionero durante su marcha hacia el norte. En su juicio, Allende declaró que, lejos de estimar que caía en delito de alta traición, lo estimaba de alta lealtad. murió fusilado el 26 de junio de 1811. Sus restos descansan en la columna de la Independencia. La primera etapa de la gesta insurgente se dio entre el levantamiento armado de la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y el 17 de enero de 1811 con la derrota del ejército comandado por Hidalgo en Puente de Calderón, en Jalisco. Hidalgo sale de Dolores, que es una población de escasa importancia, hacia San Miguel, que es central en la Ruta de la Plata. La Ruta de la Plata que comunica al centro de la Nueva España con los minerales del norte. San Miguel tiene una gran importancia comercial en ese sentido, y la ocupación de la villa de San Miguel le permite a Hidalgo también tomar una decisión. La ocupación de San Miguel le permite a Hidalgo seguir avanzando hacia el sur, ya con un buen contingente, y al sur de San Miguel decidir si tomar el camino que lleva a Querétaro, que actualmente pasaría por Celaya, pero en aquel tiempo no pasaba por Celaya, o bajar hacia Celaya y ahí decidir. Hay una decisión central. Ir a Querétaro implica rescatar a los miembros que están presos en Querétaro de la conspiración, pero también enfrentarse ya hacia el centro del poder español. Hidalgo baja a Celaya, ahí la gente lo ratifica a él como capitán general por encima del capitán Allende, que antes de ello había sido el jefe militar de la conspiración. Y ahí en Celaya se hacen las primeras proclamas que muestran hacia dónde va ahora la revolución, y las hace Hidalgo por la presión de la gente que se ha sumado y por lo que él mismo ha estudiado. Ahí en Celaya, Hidalgo empieza a hablar de independencia, de libertad y de justicia, y empieza a mostrar que la revolución es contra la esclavitud y contra el tributo. Y ahí recorre el resto del Bajío, destruyendo el eje de esta estructura, Salamanca, Irapuato, y sube a Guanajuato. La toma de Guanajuato es central, es lo que muestra que esto es una guerra social. Es cuando los españoles, los gachupines, es decir, los partidarios del gobierno, que no era un término étnico, cuando los defensores del gobierno y que son los dueños de las minas, los hijos de los dueños de las minas, los administradores de las minas, hacen resistencia
contra la rebelión, la enfrentan de manera armada, ¿sí? Y los rebeldes los exterminan después de tomar la Alhóndiga, se demuestra que esto ya no es una rebelión política, sino una guerra social que va a transformar la sociedad y la economía mexicanas. De ahí Hidalgo baja hacia Valladolid, hoy Morelia, un centro también nodal en la vida económica de aquella época, y luego de Michoacán cruza por lo que ahora es el Estado de México para llegar por el poniente de la Ciudad de México. ¿Por qué no toma la Ciudad de México después de la victoria muy costosa? La muy costosa victoria de Monte de las Cruces, no sabemos, no dejó escrito por qué. Sabemos que hubo una reunión de jefes y se tomó la decisión de, en lugar de tomar la Ciudad de México, salir al encuentro del principal ejército de los partidarios del rey, que viene bajando de San Luis Potosí, con el cual se encuentran en Aculco y termina con la derrota de la hueste de Hidalgo. Y es en derrota, ya derrotado, que Hidalgo decide ir a Guadalajara, que ya está en manos de los insurgentes, a refugiar en Guadalajara, que ya ha sido tomado por otros grupos insurgentes. Y ahí en Guadalajara es donde Hidalgo dictaría con mayor claridad y precisión los inicios del gobierno y los decretos que acaban con las causas de la opresión y la injusticia. La esclavitud, los tributos, las gabelas y la concentración de la tierra en pocas manos. Ahí Hidalgo delinea la verdadera revolución social en Guadalajara. Hemos escuchado a Pedro Salmerón utilizar la palabra revolución. ¿Qué significa? Era cambiar el orden social del momento. De hecho, hay un historiador, Eric Young, que habla de revoluciones de independencia, y ese libro está publicado en el Fondo de Cultura Económica.